Consideró primordial el análisis de las normas de contenido ambiental que hacen parte de este nuevo código, profundizando en algunas definiciones y conceptos propios del derecho ambiental y proponiendo unas recomendaciones en aquellos aspectos pertinentes, tomando en consideración que la protección de los recursos naturales se constituye en uno de los ejes centrales de esta normativa. Nos acompañan en la mesa principal el señor Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, el doctor Gilberto Blanco Zúñiga, el señor Secretario General de la Policía Nacional, Coronel Pablo Criollo Rey, el señor Coronel Juan Francisco Peláez, Director Encargado de Carabineros, y el señor Procurador Delegado para la Policía Nacional, el doctor Carlos Augusto Oviedo, y nuestro Director del Instituto de Estudios del Ministerio Público, doctor Carlos Mario Molina Betancur. Instala oficialmente este evento el doctor Gilberto Blanco Zúñiga, Procurador Delegado para Asuntos Ambientales. Y Coronel Juan Francisco Peláez, de la Unidad contra la Minería Ilegal de la Policía Nacional. Doctor Carlos Augusto Oviedo, Procurador Delegado para la Policía Nacional. Doctor Carlos Mario Molina Betancur, Director del Instituto de Estudios del Ministerio Público. Debieron pasar casi 50 años para que nuestro país reemplazara un código de policía que más bien era un catálogo de buenas intenciones, consejos ciudadanos y recomendaciones de civismo por un verdadero manual de convivencia entre humanos y del hombre con la naturaleza, acorde con el momento histórico, económico y ecológico por el que atraviesa Colombia, dotado de las herramientas de persuasión y de medidas de coerción que garanticen la paz y el ordenamiento de la vida comunitaria. El anterior estatuto de la materia era una especie de manual de urbanidad de Carreño sin suficientes instrumentos que lo hicieran aplicable al siglo XXI, cuya obsolescencia fue determinada por el tránsito de los años a manera de una caducidad inevitable impuestas por los tiempos modernos, en donde la llegada de las nuevas tecnologías, del automotismo, de la robótica y de los cercanos viajes intergalácticos han vuelto a suscitar el debate de cuál es la mejor herramienta para garantizar la sana amalgama y ordenación de todos los congéneres en un mundo cada vez más cambiante, que a veces, por las desigualdades que en él subyace, patrocina el desbordamiento de las libertades individuales. Mas la norma, como mandato abstracto, no puede cumplir su proyecto pacificador al resolver una contienda si no se integra en el torrente jurídico de todos los que ejercemos el sacerdocio de lo público. Nos corresponde redoblar esfuerzos para promover la eficaz aplicación del actualizado instrumento que busca favorecer la convivencia, el respeto, el ejercicio responsable de la libertad y, si se quiere, incluso humanizando la actuación administrativa realizada por el poder y por la función de policía. El texto que hoy concita nuestra atención, autoridades de policía, autoridades ambientales, representantes de los organismos de control, ciudadanas y ciudadanos todos, se nos presenta como una herramienta adicional para, en últimas, lograr los fines superiores de paz, justicia y el supremo de la equidad. Como ya lo había señalado en otra tribuna, la mutación constitucional que viene adquiriendo el derecho de ver al ambiente sano trasluce una nueva visión según la cual la tierra no pertenece al hombre y, por el contrario, es él quien pertenece a la tierra. Como cualquier otra especie, porque la vida humana es solo un evento más dentro de una larga cadena evolutiva que ha perdurado por miles de millones de años y, por lo tanto, de ninguna manera es la dueña de la biodiversidad ni de los recursos naturales, mucho menos del destino del planeta. Quienes tenemos como misión institucional principal el cuidado, la preservación y la recuperación del medio ambiente, contamos ahora con un instituto que nos permitirá, a ciencia cierta, cumplir a cabalidad con las tareas que nos competen y dejar de ser observadores pacientes e impotentes de la depredación de nuestros recursos naturales. La despiadada tala de bosques y vegetación primaria, el asesinato de especies animales en vías de extinción, la ruina de nuestras históricas bahías, el envenenamiento de nuestros ríos, la desaparición de la capa de ozono, el cambio climático, el ruido, la deforestación, el aumento de la erosión.
el uso de productos químicos y de desechos industriales, los riesgos nucleares, el empobrecimiento de nuestros bancos genéticos al fin podrán ser mitigados y puestos a raya gracias a las disposiciones que en materia ambiental impone desde ya y con vocación de permanencia el esperanzador texto normativo. En el Estatuto Nacional de Policía y Convivencia, el tema ambiental no es un asunto menor. Por el contrario, adquiere mayor importancia y relevancia, ya que en varios de sus títulos se establecieron nuevos comportamientos que se consideran atentatorios frente al ambiente, la fauna, la flora y las zonas que componen el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así como también aquellas relacionadas con la explotación ilícita de minerales que no se hallaban consagradas en el Código de Recursos Naturales de 1974. Al efecto, y a manera de ejemplo, la minería ilegal de la que este órgano de control se ha declarado su acérrimo enemigo fue objeto de regulación, reconociendo que este tipo de actividades criminales se han convertido en una conducta que plantea un desafío frontal al Estado, sus autoridades y todos sus ciudadanos. También estas previsiones logran articularse perfectamente con las normas del procedimiento sancionatorio ambiental de la Ley 1333 de 2009, sin que ello implique desconocimiento a la prohibición de ser juzgado 2 veces por el mismo hecho, por cuanto las medidas coercitivas que se fundamentan en criterios de orden, seguridad y convivencia, en tanto que las sanciones ambientales responden al principio de legalidad estricto y fuerte del Estado frente a las actividades y conductas económicas que no se encauzan por los senderos del desarrollo sostenible. De otra parte, el espacio público que guarda una estrecha relación con el goce y disfrute a un ambiente sano fue disciplinado, ampliándose su espectro de protección, especialmente en situaciones de tenencia, cuando se ha dispuesto su uso a través de instrumentos jurídicos de concesión a particulares. Aspecto de singular importancia los constituye el hecho de que el actual Código sigue la misma estructura de la función misional de la Procuraduría, pues su eje de acción inicia con medidas preventivas disuasivas y en el evento de que éstas fallen, la autoridad de policía proseguirá con medidas propiamente coercitivas o de intervención, lo que explica justamente esa nueva forma de colaboración armónica entre autoridades de policía y ambientales. Pero es lo cierto que muy poco podríamos hacer los órganos de vigilancia y de control si no contáramos con el respaldo de una institución que resguarde nuestras decisiones y someta a quienes se marginan del orden social. Ese soporte, sin duda alguna, es el que solo puede proveernos la fuerza humana de la Policía Nacional, hoy en día bajo la atinada dirección del general Jorge Hernando Nieto Rojas, el hombre de Pacho, Cundinamarca, que además de policía, incardina como abogado que es los sustratos del arte de lo bueno y lo justo. Desde cuando su fundador y organizador, Juan María Marcelino Gilibert, le dio el perfil que aún la caracteriza, esa augusta fuerza del orden ha sido y sigue siendo la materialización de la autoridad en todas sus especializaciones. Las formas primitivas del delito a las que se refirió Carneluti, esto es, el hurto y el homicidio concretado en la agresión a los bienes jurídicos primarios como el cuerpo humano y las cosas al adquirir el título de propiedad, han sido reemplazadas por bandas del crimen organizado y hasta las iniciales contravenciones hoy se manifiestan en 1000 formas de violencia armada que se han convertido en verdaderos delitos policivos, mismos que afortunadamente encuentran contención en la acción decidida de la Policía Nacional. Por ende, en el laborillo del Ministerio Público sí que es fundamental ese apoyo institucional, porque el más alto porcentaje de atentados contra el medio ambiente se producen en regiones donde la autoridad pública está encarnada únicamente en los miembros de la augusta organización de defensa, que intimida a los fronterizos del delito y reduce a quienes transgreden la licitud conductual. Permítanme, para terminar, hacer a guisa de ejemplo un fugaz recuento de algunas actuaciones de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales que se entrelazan con el nuevo estatuto relacionados con los tópicos incorporados en él.
En fauna y flora silvestre, por ejemplo, instamos a la suscripción del convenio interinstitucional entre el Ministerio de Ambiente, CORNAR y Corantioquia, cuyo objeto es aunar esfuerzos para la disposición final de hipopótamos que, debido a su gran capacidad de reproducción, han incrementado su presencia a lo largo y ancho del territorio nacional. Tratándose de los ecosistemas de páramos ubicados en el país, se solicitó recientemente a la UNESCO declararlos Patrimonio Natural de la Humanidad, a efectos de preservar su biodiversidad, misma que está amenazada por factores antrópicos como la minería, la ganadería y al mismo tiempo la agricultura, lo que puede desestabilizar la oferta hídrica del país. Frente a la minería, además de los abundantes operativos que este organismo de control viene acompañando, se exhortó al Ministerio de Defensa para proceder a destruir la maquinaria que se está utilizando para esta actividad, en acatamiento a la decisión andina 774 de 2012. Cuanto hace a la contaminación atmosférica presentada en el Valle de Aburrá, generada principalmente por la presencia de gases y material particulado, se requirió a las entidades con competencias en la materia para que se mejore la calidad de los combustibles del país, la renovación del parque automotor que ha culminado su vida útil, la adopción de mecanismos destinados a velar por el cumplimiento de las normas relativas a la emisión de los certificados de gases y el seguimiento al debido funcionamiento de los centros de diagnóstico automotriz. Igualmente, en punto a la contaminación visual, se coadyuvó en días pasados la acción popular relacionada con la construcción del proyecto de vivienda Acuarela ubicado en la ciudad de Cartagena, destacándose frente al juez de conocimiento el abuso en el levantamiento de edificaciones como elemento perturbador del espacio público. Como colofón de lo dicho, quisiera hacer una reflexión personal. Decía Cicerón que era un principio de fortuna haber nacido en una nación ilustre. Colombia lo es por 1000 títulos diferentes y por ello todos los que regentamos a las autoridades del país debemos considerarnos unos privilegiados de la vida, en orden a lo cual debe ser tarea de todos contribuir solidaria e indeclinablemente a la exitosa aplicación del Estatuto de Policía. Es entonces, dentro de este marco de nuevos desafíos, que damos la bienvenida a esta herramienta que a buena hora y como un clamor llevado a feliz término, se alinea con las orientaciones y principios que fundan el Estado Social de Derecho adoptado por la Constitución de 1991. Es mi más profundo deseo, también, que las conclusiones y recomendaciones dimanantes de esta jornada académica sean aplicadas en un futuro cercano y que sirvan de insumo para la función que dentro del ámbito de nuestras competencias corresponde a la Procuraduría General de la Nación. Igualmente los exhorto para que con la dedicación que los caracteriza asuman estos espacios de deliberación y comprometan todo su esfuerzo para realizar, todos juntos, el proyecto pacificador vertido en la Ley 1801 de 2016. Muchísimas gracias. Invitamos a este escenario al señor Secretario General de la Policía Nacional, Coronel Pablo Criollo Rey. Augusto Oviedo, Procurador Delegado para la Policía Nacional, al doctor Carlos Mario Molina Betancur, director del Instituto de Estudios del Ministerio, a mi coronel Juan Francisco Peláez, director encargado de la Dirección de Carabineros, a nuestro Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, a todos los asistentes, en nombre de nuestro Director General de la Policía Nacional, mi general Jorge Hernando Nieto, unas excusas muy merecidas teniendo en cuenta que estaba dentro de su agenda la asistencia a este tan importante evento, pero desde las 10 de la mañana está en una actividad dispuesta por el señor Ministro de la Defensa y se encuentran en el Congreso de la República. Yo más que entrar a referir la temática ya sobre la protección de asuntos ambientales, voy a hablar un poquito de nuestra doctrina policial para entrar ya en contexto a estas reflexiones importantes en el marco de la parte ambiental. Teníamos nosotros un código que databa de 1970, nuestro decreto 1355 del 70, cuando en ese contexto social todavía no teníamos ni siquiera el pensamiento de la existencia de redes sociales,
de transportes masivos, de WhatsApp, del mercurio, de la explotación de todos nuestros recursos naturales, y obviamente eso ha venido evolucionando. Por lo tanto, de años atrás, en lo que podemos nosotros entrar a precisar de acuerdo a los registros que tiene desde el punto de vista informático nuestro Congreso de la República, en 8 oportunidades se presentaron proyectos para tratar de reformar este reglamento de convivencia más que código, reglamento de convivencia o de comportamiento ciudadano. Pero, obviamente, como tiene un marco de limitación de algunos derechos fundamentales y impone una línea de disciplina social, no tenía de pronto eco y no era posible de que hubiese sido aprobado en cada uno de nuestros anteriores intentos. Solo hasta en el año 2016 procedemos nosotros a entrar a generar esa conciencia de que se requería actualizar este régimen de comportamiento social. Y qué sorpresa cuando uno se encontraba en el Congreso de la República y nos decían: les estamos haciendo un código para ustedes, para los uniformados de la policía. Entonces teníamos que dar la explicación y decirle: es que cuando nos referimos a policía no se están refiriendo al cuerpo de policía en una forma exclusiva. Cuando nos referimos a policía hay un componente estructural que es la columna vertebral, y desde el punto de vista doctrinario policial debemos identificar lo primero, que es nuestro ente de policía. Ahí parte esa línea de disciplina social, y ese ente de policía lo conforma un poder de policía que está bajo la responsabilidad de quienes tienen la facultad de hacer las leyes, de legislar, primariamente el Congreso de la República, subsidiariamente el Presidente de la República. Luego viene la función de policía, que es el segundo insumo componente de ese ente de policía, y esa función está en cabeza de la parte local, territorial, allá de los alcaldes, gobernadores, asambleas y consejos, para que puedan desarrollar ese poder de policía. Y dentro de esa línea de responsabilidades políticas y de gobierno encontramos lo que le corresponde al cuerpo de policía como tal, que es cumplir la actividad de policía. Hay una corresponsabilidad desde el punto de vista de esa línea a donde se hacía claridad: no es el código para el cuerpo de policía, es el código para los colombianos. Y yo siempre digo, cuando me ubico en estos auditorios, es un régimen de comportamiento social para las personas ajenas a los que estamos en este auditorio, porque los que estamos acá tengo la plena seguridad que nosotros sabemos cuáles son nuestros derechos, pero también cuáles son nuestros deberes, porque en un país civilizado no deberíamos de tener nosotros una ley de estas, ni mucho menos entrar nosotros a colocarle el epígrafe o el título código. Deberíamos de sabernos comportar, y precisamente traigo a colación uno de los artículos que leía yo este fin de semana cuando veía yo en El Tiempo el país más feliz del mundo, Dinamarca, y se pone uno a leer y lo único que hace la gente que está en ese país, la nación de ese territorio, es saber hasta dónde llega su derecho y a dónde empieza el derecho del semejante. El otro aspecto que teníamos que entrar a generar claridad era sacar este reglamento de comportamiento social de la política criminal y del ordenamiento penal. Por lo tanto, le quitamos el título de contravenciones a esos comportamientos, porque un reglamento de convivencia no debe ser parte consideramos nosotros y de acuerdo a nuestra doctrina, de la política criminal ni del ordenamiento penal. Por lo tanto, encontramos nosotros en la ley 1801 que no nos referimos a contravenciones, sino que nos referimos a comportamientos contrarios a convivencia, comportamientos contrarios a convivencia, porque esto tiene su génesis en la convivencia. Por lo tanto, no podemos incorporarlo en esa estructura. Bajo ese entendido, igualmente, poniéndonos a tono con la actualidad social, en la parte de la actividad de policía,
generamos unos insumos primarios que es la mediación y la conciliación. Y obviamente eso nos ubica en los momentos que está viviendo nuestro país, en el entendido de que tenemos que buscar escenarios alternos de solución a nuestras diferencias. Y segundo, aprender a aceptar a nuestros semejantes con las diferencias, que yo pienso que en esos dos elementos es a donde está el caos social y de pronto la confrontación. Y por desconocer esos dos elementos es que tenemos gran cantidad de escenarios a donde se juega la vida, se juega la integridad física y tenemos nosotros un escenario de convivencia tensa entre nosotros mismos cuando no debería ser así. Bajo ese entendido, aborda también uno de los temas fundamentales como lo es la parte del medio ambiente. No teníamos en el decreto 1355 definido lo que es la flora, la fauna, la protección a los animales, el maltrato a los animales, y como hemos venido ya por vía jurisprudencial se han venido radicando algunos derechos y se le vienen generando la protección a los derechos de los animales. Vemos, por ejemplo, en la sentencia de la protección de los ríos, a donde por primera vez en Colombia se le conceden derechos a un río. Había ocurrido en el río Arkansas, lo tenemos también aquí en Colombia. Empezamos a tomar nosotros la conciencia para tratar de que nuestro país, nuestra Colombia, cada día tenga un contexto de vida mucho mejor en todos los sentidos, en flora, en fauna, con nuestros animales y obviamente en la interrelación que tenemos que en el día a día tener nosotros con nuestros semejantes. Pienso que a veces la misma constitución política nos lleva a solo aprender nosotros desde la parte académica, desde la parte familiar, de que tenemos derechos, pero se nos olvida que tenemos unos deberes. Y ese olvido de cumplir nuestros deberes son los que a veces nos generan esos contextos de confrontación. Pero si vamos a la Constitución, encontramos una Constitución que nos garantiza solo derechos y encontramos un solo articulito que nos dice que tenemos unos deberes en el contexto a donde nosotros estamos cohabitando. Bajo ese entendido, queremos generar conciencia de que no es un código para el cuerpo de policía, ni es un código sancionador, lo último que se quiere es sancionar. Pero qué tristeza le da a uno cuando en determinado momento pretende uno colocar orden social y encontramos la pérdida de autoridad en la sociedad. Se ha perdido el principio de autoridad. Y yo voy a terminar para no alargarme indicando: se ha perdido la estructura de familia, se ha perdido la responsabilidad de los padres y en este momento los padres creen, y disculpen que me lo diga así en una forma en blanco y negro, que la única responsabilidad es engendrar los hijos y la responsabilidad de criarlos está en los profesores y en la Policía Nacional. Todo lo que le pase a nuestros hijos en primera instancia es culpa del colegio y en segunda es culpa de la policía. El llamado es las responsabilidades de todos los que habitamos en este bello territorio, pero que a veces nuestra costumbre, nuestra indisciplina social en determinado momento nos conlleva a que generemos caos en esa convivencia. Y obviamente a que seamos más crueles con nuestro medio ambiente, a que seamos más crueles con la naturaleza, con aquellas zonas protegidas, con la flora, con la fauna, y obviamente estamos nosotros ya empezando a vivir las consecuencias de ese maltrato que le damos al medio ambiente, que es el cambio climático y que nos lleva de pronto hacia una crisis de convivencia, sumado a la indisciplina y a la confrontación y a la falta de tolerancia de poder nosotros convivir con aquellas personas que tienen diferencias. La invitación es
a recobrar esa disciplina social y esas responsabilidades desde el punto de vista de nación para construir el país que nosotros queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Muchas gracias. Dios y patria. Es un verdadero placer estar reunidos en este foro que representa el centro de debate de ideas de la Procuraduría General de la Nación para hacer algunas reflexiones en torno al tema medioambiental, aprovechando la entrada en vigor del Código Nacional de Policía y Convivencia. Sin duda, el punto de partida de esta charla, el punto de partida va a ser justamente ver cómo el Código Nacional de Convivencia recoge un bien jurídico constitucional que es el medio ambiente y por vía de las herramientas que dota a la Policía Nacional y al Poder de Policía, asigna roles que hacen que el Estado responda de manera más eficaz en la protección efectiva de estos derechos ambientales. La razón, si bien en antaño existían normas penales que daban protección al penalizar los delitos ecológicos, la respuesta penal era insuficiente, solamente acudía cuando se habían materializado los delitos, cuando se había generado un daño que constituía por sí un hecho irreparable. Y era necesario dotar al Estado de herramientas más eficaces, más ágiles, más expeditas, que pudieran contener el daño ambiental generado por la expansión de la vida ciudadana en espacios que antes le eran ajenos, selva, campo, o por el uso inadecuado de los espacios urbanos. Veremos que el ruido, el deterioro medioambiental visual que se genera con las vallas y demás, genera un daño, un deterioro en la calidad de vida que era necesario superar. Ahí la necesidad y la importancia del esfuerzo que adelantamos. Sea la ocasión para agradecer y saludar de manera muy especial a quienes presiden la mesa, doctor Gilberto Blanco, coronel Pablo Criollo, mis muy apreciados coroneles Peláez y mi doctor Carlos Mario y a todos los presentes. En este espacio es natural que la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional dirija unas palabras en desarrollo de este tema, en apoyo al esfuerzo que lidera la Procuraduría Delegada para el Medio Ambiente. El punto de partida, dijimos entonces, la Constitución, un bien jurídico constitucional protegido, que es el ambiente sano, en donde la Constitución política establece la necesidad de proteger la diversidad que caracteriza a Colombia. Durante mucho tiempo nos dijeron que Colombia era el segundo país más biodiverso del mundo. Sin embargo, el deterioro ambiental es notorio, pérdida de áreas boscosas, pérdida de recursos hídricos, nos hacen pensar que ese lugar privilegiado que si alguien lo tuvimos ha cedido en la clasificación global, no es sorprendente si estuviésemos en otras posiciones de menor privilegio en esa materia. Resulta también para la Constitución importante entonces conservar áreas de importancia ecológica. Nos acordamos de los parques naturales, las reservas medioambientales y la protección necesaria de la vida silvestre. Pero quiero resaltar que uno de los grandes aportes de la Constitución del 91, que es denominada la Constitución Verde, es justamente la necesidad de fomentar la educación para proteger el medio ambiente. Esta educación ambiental a la que ha hecho alusión nuestro Procurador Delegado para el Medio Ambiente se ve reforzada con la expedición del Código Nacional de Policía, que nos hace pensar que en la protección de los bienes jurídicos del medio ambiente hay una responsabilidad y unos deberes que los ciudadanos debemos acatar, cumplir, para que se prolongue la existencia de este planeta, que no es más que una nave sideral que a altísima velocidad circula por el universo. También dice la Constitución que hay que planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, garantizar el desarrollo sostenible, prevenir y controlar factores de deterioro ambiental y, una vez más, imponer las sanciones legales que se derivan de la violación o la infracción o el deterioro o amenaza a este bien jurídico, así como la reparación a los daños causados. Y es este elemento también innovador que trae el Código Nacional de Policía, que no solamente se interesa por el tema sancionatorio, sino también restaurativo y de alguna manera necesariamente preventivo. La presencia de la autoridad policial disuade, por ejemplo, a quienes desarrollan conductas de deterioro por el uso o la explotación inadecuada de los maderables o de los recursos hídricos en el país. Un papel importante en esta área lo desarrolla la Dirección de Carabineros, que tiene a su cargo la seguridad rural en Colombia. Igualmente, desde la Dirección de Protección tiene una función muy importante la Policía Ambiental. La policía tiene un cuerpo especializado en estos temas del medio ambiente y en igual sentido debemos señalar que este tema permea transversalmente toda la actividad de la seguridad ciudadana, en tanto que
el deterioro del medio ambiente afecta a las condiciones de convivencia ciudadana en el país. El segundo punto normativo que debemos tener en cuenta es la Ley 99 de 1993, conocida como el régimen jurídico del medio ambiente. Allí se contemplan algunas sanciones administrativas que eran impuestas por una autoridad administrativa, que no era la Policía Nacional ni la función de policía asignadas de manera particular, de manera tan clara como lo dice el Código Nacional de Policía a las autoridades departamentales y municipales, sino que está reservada dentro del sistema de protección del medio ambiente, del Ministerio del Medio Ambiente, por vía de protección con ese sistema integral de licencias ambientales y demás. Sanciones administrativas como la multa, la suspensión de los registros y permisos, el cierre de un establecimiento de comercio, la revocatoria de una concesión o permiso, demolición de obra y decomiso definitivo, en algunas medidas sancionatorias que, agotado el debido proceso en un proceso administrativo, podían ser imponibles por la infracción o el daño generado al medio ambiente. En tanto que medidas preventivas eran escasas, la amonestación, el decomiso preventivo del material con el cual se hacía o se generaba el daño, la suspensión de la obra de actividad y estudios y evaluaciones para determinar daños, impactos y medidas. Pero veremos cómo era necesario luego la expedición del Código Penal e incorporar en el Código Penal delitos ecológicos, teniendo como antecedente la Ley 491, que por primera vez penaliza los delitos ecológicos en Colombia y trae como una gran innovación en el artículo 23 de esta ley la penalización de las personas jurídicas, tema que era algo impensable a la luz del derecho penal colombiano y que ahí se introduce y la Corte Constitucional sienta bases jurisprudenciales reconociendo la posibilidad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas bajo el entendido que es a través de las empresas donde se cometen la mayor cantidad de los delitos ecológicos, contaminación ambiental, aprovechamiento ilícito de los recursos renovables, la violación de la frontera agrícola, el manejo inadecuado de los organismos y modificación genética de la vida silvestre, manejo ilícito de especies exóticas, en fin. La responsabilidad penal de las personas jurídicas es introducida en el ordenamiento jurídico por vía del derecho ambiental, penalizando conductas o delitos contra el medio ambiente. Pero, obviamente, no era suficiente tener un régimen jurídico administrativo, ambiental, un régimen penal, pero el espacio de ejecución y de concreción era muy amplio. Era requerido la intervención de una institución que tuviese presencia permanente y extendida en todo el territorio nacional. Y sin duda, junto con la Fuerza Militar y la Policía Nacional, es el organismo que tiene mayor presencia en el Estado, mayor penetración territorial. Es por ello que no es exótico ni es extraño que en el desarrollo de estas normas de convivencia se incorporara o se asignara en el Código Nacional de Policía normas medioambientales. Como decía el autor Julio César Rodas en su obra Responsabilidad Penal y Administrativa del Derecho Ambiental, en el año 2005, no es suficiente las sanciones de prisión y medidas para restaurar el daño ecológico causado. De otra parte, se hacía un balance normativo y era muy baja el nivel de investigación que en torno a la materia ambiental se venía generando por el Estado colombiano y era necesario establecer medidas preventivas efectivas y sancionatorias que fueran significativas en la protección del medio ambiente. Por eso es que en la Ley 1333, que introduce el derecho sancionatorio al tema medioambiental, incorpora la necesidad de generar reparación, restitución y corrección a las conductas que atentan contra el medio ambiente y da ampliación y desarrollo a medidas correctivas más eficaces que eran ausentes en el régimen del derecho administrativo. Citando a Carlos Frederique Méndez, en su obra Póngale cariño al monte, que es un tema asociado con el debate medioambiental, dice que es necesario educar al individuo, primero formar barreras morales y culturales en que le impidan violar la ley, siendo el individuo, en todo caso, él mismo, el primer policía de sus actos. Es decir, nos asigna un deber de autorresponsabilidad en la protección del medio ambiente. Pero es claro que donde solamente está el autocontrol no es suficiente, es necesario el acompañamiento de la autoridad de policía, de la autoridad pública, para que haga ejercicio en la verificación de cumplimiento de los deberes y en la protección de los derechos asociados en este caso con el medio ambiente, que es un derecho colectivo de todos los que en este país habitamos y que también se comparte beneficios más allá de las fronteras. ¿Qué introduce de novedoso la Ley 1333, antes del Código Policía? La restitución de especímenes. La restitución de especímenes significa la evolución de los elementos a su estado de la naturaleza. También la posibilidad de revocar las licencias ambientales asignadas especialmente en el tema minero, esto es trascendental, o en las obras públicas es trascendental. Si una licencia ambiental no es posible adelantar
las obras y la explotación de la riqueza mineroenergética, la asignación de ciertos permisos, y en medidas preventivas se nota la aprehensión tanto de medios e implementos utilizados para causar daño ambiental. Y también la destrucción e inutilización, que está recogida en el artículo 51, que se ve trasladada en la ley 1801, que es lo que le da competencias a la unidad de policía de minería ilegal para combatir los fenómenos de minería ilegal, en donde le permite la destrucción de dragas y dragones. Dragas como medios mecanizados de explotación o de intervención para poder mover grandes volúmenes de tierra, dragones, dragas de mayor capacidad y de movilidad, de movimiento de inertes. Pasamos entonces al Código Nacional de Policía, en donde el Código Nacional de Policía sin duda es una norma de protección efectiva, creemos nosotros, o por lo menos nos aproxima a una mayor protección del medio ambiente, tanto en la fauna como en la flora, y en los aspectos asociados con el medio ambiente, que hemos dicho es mucho más que la riqueza hídrica, más que la flora, más que la fauna, es todo el entorno que rodea al ser humano en la biosfera para garantizar condiciones de salubridad y de tranquilidad en el desarrollo de la convivencia pacífica. Es por ello que el Código Nacional de Policía, en el título 9 y 10, incorpora normas asociadas con el medio ambiente y la minería. En todo caso, a lo largo del mismo código aparecen otras normas que tienen que ver, por ejemplo, con los animales domésticos, la protección a la vida animal, no solamente silvestre, sino también en el medio humano. Entendemos entonces que de esta manera el ambiente es un bien jurídico que garantiza la convivencia humana. Entendida la convivencia como la interacción pacífica, respetuosa y armoniosa entre las personas con bienes y con el ambiente, dentro del marco del ordenamiento jurídico colombiano y en el marco constitucional al que hemos hecho alusión. ¿Cómo se hace efectiva esa protección al medio ambiente? En el Código Nacional de Policía, si bien se ha dicho que no solamente es sancionatorio, es claro que por la vía de consagrar contravenciones donde impone una serie de medidas correctivas y sancionatorias acumuladas con sanciones penales y sanciones del derecho administrativo sancionador, busca completar ese arsenal normativo necesario para la protección del medio ambiente. ¿Qué es lo que se considera como contravención? Comportamientos contra la preservación del agua, comportamientos que afectan la fauna y la flora silvestres, comportamientos que afectan el aire, comportamientos que afectan o atentan contra el sistema de parques naturales o que se llaman áreas protegidas o de importancia ecológica, y actividades de objeto de control como la minería. ¿Por qué? Porque la minería se ha constituido naturalmente como un medio de generación de riqueza, explotación del suelo y subsuelo. Dicho sea de paso, son ustedes invitados a un evento que sobre la materia se desarrollará próximamente también en la Procuraduría, el uso y explotación económica del suelo y el subsuelo. Y veremos cómo, por ejemplo, con ese desarrollo económico también se vienen afectando otros elementos de la naturaleza, tales como el agua. Voy a referirme, por ejemplo, al artículo 100 del Código Nacional de Policía y Convivencia, que en materia de protección o preservación del agua penaliza conductas tales como verter desechos tóxicos a acuíferos. Se denomina arrojar sustancias contaminantes, residuos o desechos. Deteriorar o dañar, alterar los acuíferos, las rondas hídricas, que son espacios físicos alrededor de donde corre el agua, captar agua sin autorización, lavar, se nos dañó la posibilidad de ir al paseo de olla para lavar el carro, porque eso también está penalizado en el Código Nacional de Policía, atentar contra los humedales, son algunas de esas formas de protección del agua y la riqueza hídrica de nuestro país. Algunas conductas que también sancionan, por ejemplo, la intervención o afectación del aire, las quemas y emitir gases contaminantes o elementos sólidos en los procesos industriales que terminan deteriorando la calidad del oxígeno que respiramos, dañando o generando afectación grave a los sistemas respiratorios y a los organismos vivientes. En torno a la flora y fauna silvestre, el artículo 101 del Código Nacional de Policía establece sanciones para el tráfico y tenencia de la fauna silvestre. Eso dice paseo y traer mascotas vivas o matar animales silvestres es considerado una contravención. El tráfico y destrucción de la flora silvestre. Movilizar maderables, madera, troncos, sin permisos, sin autorizaciones correspondientes dados por la Corporación Autónoma Regional o por la autoridad administrativa correspondiente. Negar la presentación de esos permisos a la autoridad policial por sí mismo se constituye una contravención. Afectar los parques naturales, adelantar caza y pesca ilegales
envenenar los recursos faunísticos, forestales y hidrobiológicos, mutilar las especies silvestres, violar la veda de caza y pesca o tener mascotas silvestres está sancionado en el Código Nacional de Policía y Convivencia. En torno a lo que es la convivencia requerida en los parques naturales, ocupar ilícitamente las áreas protegidas. Llama la atención alimentar animales silvestres. Eso tiene una explicación lógica con respecto a alterar los hábitos y de la cadena alimenticia. Alterar la naturaleza, por ejemplo, con pintura, pintar los árboles, las rocas. Transitar con vehículos en los parques naturales por lugares que no están habilitados para ese propósito. Comerciar comestibles salvo que estén autorizados para tener un punto específico con control de los desechos sólidos que se derivan. Ingresan sin permiso en los parques naturales, se imponen sanciones que van desde multa, entre otras que vamos a mencionar a continuación. Permanecer más tiempo, no portar la autorización para estar dentro del parque, hacer reuniones masivas dentro de los parques, hacer hogueras o alterar y remover las señales, son otras contravenciones que afectan la convivencia en los parques naturales. No me extenderé en el tema minero, que es un campo de competencia muy amplio. Mi coronel Peláez es su campo de trabajo diario. Pero permítame mostrar estas imágenes simplemente para señalar que se considera dañino al medio ambiente naturalmente la explotación minera sin los títulos necesarios, hacer explotación en playas, en medio marítimo sin autorización de la autoridad, hacer minería sin licencias, sin los títulos mineros, el barqueo artesanal, genera un deterioro que es notorio, como lo acompañan estas imágenes, inclusive el comerciar y traficar con químicos necesarios para adelantar la labor de minería. Permítame entonces, sí, llegando a algunas conclusiones frente a lo que estamos diciendo. El Código Nacional de Policía no deroga normas penales, las complementa, no deroga normas administrativas, enriquece el derecho administrativo sancionador. Son acumulativas, entonces, medidas correctivas, medidas preventivas, sanciones administrativas ambientales que son necesarias como un conjunto normativo que compromete a las autoridades de policía, a las autoridades mineroenergéticas, a las autoridades ambientales, en el propósito de construir un ambiente sano o mantener y preservar este ambiente que hemos tomado prestado de nuestros hijos. Ustedes me preguntarán qué medidas correctivas aparecen en el Código de Policía y le diré un sinnúmero de medidas correctivas. Participación en programas comunitarios, la incautación de los elementos que han sido obtenidos ilegalmente en la naturaleza, la restitución y protección de los inmuebles en donde se hace explotación inadecuada, inutilización de los bienes utilizados para destruir el medio ambiente, disolver reuniones y aglomeraciones públicas que afectan el entorno medioambiental. En esta gráfica que me genera cierta dificultad por el gran contenido de información, quiero que se centren solamente en la columna blanca, que resume el tipo de intervención o sanción que se puede imponer como consecuencia de los trámites o procesos derivados de la aplicación del Código Nacional de Policía. Suspensión temporal de la actividad, multas, decomiso, inutilización y destrucción de los elementos utilizados para agredir, afectar o alterar el medio ambiente, suspensión definitiva de las personas y de las actividades y los permisos otorgados, restitución y protección de inmuebles. Y súmele a las normas que el derecho penal trae, como la cancelación de la persona jurídica, inhabilidades para ejercer ciertas actividades como penas accesorias que se suman a la pena de prisión para quienes actúan como depredadores en conductas criminales que atentan y afectan no solamente al entorno en el que el ser humano vive, sino que terminan afectando de manera directa la vida humana. Quiero con estas palabras decir y resaltar la importancia de la actividad que estamos desarrollando en este foro el día de hoy. Insistir que la Procuraduría General de la Nación, que es guardiana, como lo es a través de la Procuraduría Delegada para el Medio Ambiente, de la aplicación efectiva de estas disposiciones, entiende y comprende que en la policía haya unos verdaderos aliados y efectivos funcionarios de Estado que ayudan a la aplicación de estas normas que Colombia y el medio ambiente reclaman, porque el deterioro que nos viene afectando es muy acelerado. Señores, muchas gracias por su atención.